Hola cuarto medio humanista, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias estén bien. Como saben, a través de este medio vamos a intentar avanzar un poco con los contenidos. Estas diapositivas van a estar centradas en el concepto de autorreconocimiento. Pero antes, creo que es pertinente que recordemos lo que vimos en las clases, en las primeras clases. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Como les decía, el objetivo de esta clase es conocer las formas de autorreconocimiento que hacen posible la identidad. Pero antes vamos a recordar con qué definición de identidad trabajaremos. Dijimos que íbamos a centrar, ¿cierto?, nuestras clases en la definición dada por el sociólogo chileno Jorge Larraín, que nos indica que la identidad no es una esencia innata dada, sino un proceso social de construcción en el que el medio social juega un rol fundamental. Habíamos quedado de acuerdo en que uno no nacía con una identidad y la tenía igual o casi igual hasta que moría, sino que ésta se iba construyendo y esa construcción dependía del contexto social en el que yo me desarrollo. Larraín también nos indicaba que existían tres elementos constitutivos del desarrollo de identidad. El primero eran las categorías sociales compartidas: nacionalidad, religión, género, etnia, profesión. La segunda, el elemento material, que tenía que ver con nuestro cuerpo, nuestras posesiones, las creaciones, las cosas que nosotros creamos. Y por último, los otros, dividido desde dos aspectos. Primero, aquellos que son importantes para nosotros y cuyas opiniones internalizamos, y aquellos con los que yo me comparo, ¿ya? Yo soy distinto a ti. En las clases siguientes nos centramos en el elemento material. Estuvimos conversando, reflexionando cómo de pronto basar nuestra identidad en lo que yo poseo, o sea, mis posesiones, ostentar esas posesiones, tal vez no era muy sano. También hablamos acerca del concepto de éxito que se manejaba en nuestra sociedad, ¿cierto? Una sociedad de consumo, donde se nos indicaba, qué sé yo, que una persona exitosa era la que tenía cierto auto, cierta casa, cierta profesión. Y junto con eso les había pedido que hicieran un texto argumentativo de carácter reflexivo en el que me indicaran qué era para ustedes el éxito. Texto que por lo demás se supone que me tienen que entregar este lunes. Eso es más o menos bien resumido lo que vimos en las clases anteriores. Ahora nos vamos a centrar en el concepto de autorreconocimiento. El filósofo alemán Axel Honneth, ¿ya?, nos dice que hay tres formas de autorreconocimiento que hacen posible la identidad. La primera es la autoconfianza. Esta se comienza a desarrollar en la niñez, cuando el niño, o nosotros cuando somos niños, tenemos una respuesta positiva a nuestra necesidad de protección y de cariño. El otro elemento es el autorrespeto, que está relacionado con que los otros respeten mi dignidad como ser humano. Y el tercero corresponde a la autoestima, concepto que se habla constantemente, ¿cierto? La autoestima se desarrolla adecuadamente cuando los otros reconocen mi aporte, que lo que yo hago es valioso para el contexto en el que yo vivo. De acuerdo a esto, entonces, una identidad bien integrada depende de esas formas de reconocimiento: amor o preocupación por la persona, respeto a sus derechos, estima por su contribución. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de reconocimiento mutuo. Yo me preocupo por ti, respeto tus derechos, estimo tu contribución. Y tú te preocupas por mí, respetas mis derechos y estimas mi contribución. De esa forma se desarrolla una identidad sana, por decirlo de cierta manera. Además, Honneth nos indica que junto a estas tres formas de autorreconocimiento, también existen tres formas de falta de respeto. La primera, el abuso físico. Cuando yo me desarrollo en un ambiente en el que constantemente me veo amenazado, ¿ya? En el que constantemente me golpean, ¿cierto? Eso va a afectar
mi autoconfianza. Si soy víctima de una exclusión continua, ¿ya?, a la posesión de ciertos derechos, eso también afecta al respeto, el autorrespeto. Ahora, si mi cultura es considerada por los otros como inferior, si mis creencias son consideradas como inferiores y deficientes, eso nos impide a nosotros creer que nuestra contribución a la sociedad es valedera, es importante. Y eso afecta, obviamente, a la autoestima. Si buscamos algún ejemplo concreto, podríamos pensar, por ejemplo, en cómo la cultura afroamericana fue devaluada durante muchos años en Estados Unidos. Por ejemplo, el abuso policíaco hacia las personas de raza negra simplemente por andar de noche en las calles, ¿ya? El hecho de que, por ejemplo, cuando tuviesen que tomar locomoción a micro, ellos tenían que sentarse atrás de los últimos, no podían sentarse adelante porque la parte de adelante era solamente para los blancos. Habían baños para negros y baños para blancos. Mi forma de vida, mi raza, mis creencias son constantemente devaluadas. Por lo tanto, yo voy creyendo que soy inferior a esas otras personas. Lo mismo pasa con las etnias indígenas en Chile y en Sudamérica. Ahora, hasta hace muy poco, se están empezando a revalorizar, pero antiguamente también eran miradas como inferior a los blancos, ¿cierto? Y ellos al mismo tiempo fueron deprimiendo y se fueron encapsulando cada vez más muchos de los hijos de indígenas, ¿cierto?, que eran mapuches, inclusive se cambiaban el apellido para no ser discriminados y porque se avergonzaban de ese apellido. Obviamente eso afecta mi identidad. Yo tengo que transformarme en otra persona para ser valorizado. Tengo que convertirme en un blanco para ser valorizado. Tengo que cambiar mi apellido para que los demás no sepan que soy indígena. Eso con el tiempo va generando ira, va generando indignación, rabia, ¿ya? Y para Honneth, esta es la base motivacional de la lucha por el reconocimiento y también de las luchas sociales. A ver si avanza esto. Entonces, la experiencia de falta de respeto sería la fuente de las formas de resistencia y lucha social, personal y colectiva. Se hace la separación. ¿Cuándo es personal? Por ejemplo, en el caso que les daba anteriormente, yo, hijo de indígena, me cambio el apellido. Y oculto toda la vida cuáles fueron mis orígenes para ser aceptado y respetado. No es muy sano, pero pasa. También pasa con las personas que han vivido en la pobreza y que luchan por salir de la pobreza y tratan de alejarse lo más posible de lo que fueron sus raíces. Y se compran un departamento en el barrio alto, ¿cierto? Y se mezclan siempre con ese tipo de gente y cuando de pronto ven a alguien que es pobre, actúa igual que la gente con la que se está reuniendo en ese momento y lo miran menos, lo mismo que le hicieron a él. Suele pasar. ¿Por qué tengo destacado lo colectivo? Porque la lucha colectiva es la promotora, es la que causa los cambios realmente sociales, ¿ya? Los cambios de paradigma. Por ejemplo, muchos años las mujeres no pudieron votar. ¿Y por qué no podían votar? Porque eran mujeres. Eso era campo exclusivamente del hombre. Los hombres tenían esas capacidades y ellos podían escoger. Ya las mujeres éramos inferiores a los hombres. Cuando empezó a cambiar un poquito la visión que se tenía con respecto a, porque muchas mujeres defendían también esa idea, no, la política es para los hombres, hay trabajos que son para los hombres y que otros son para las mujeres, y eso es por la constante devaluación que se hizo del género. Esto empezó a cambiar con la revolución industrial, esto empezó a cambiar con la Segunda Guerra, cuando las mujeres tuvieron que salir de sus casas y hacer el trabajo que hacían los hombres.
Por lo tanto, ahí se fueron dando cuenta de que eran capaces. Entonces, si ellas eran capaces de hacer el mismo trabajo, de igual o mejor manera inclusive que ellos, ¿por qué no podían votar? Se empezaron a organizar, se hicieron huelgas, se hicieron protestas, ¿cierto? Hasta que de a poco, no fue una cosa inmediata, se les empezó a reconocer el derecho de que podían votar. Ahí está el ejemplo. Lucha por el voto femenino. Y ahora hay una reiteración. ¿Cuál es la importancia de este pensamiento? ¿Ya? Que nos permite comprender la identidad no como una construcción meramente pasiva. No es algo que nace sola y que no se desarrolla, ¿ya? Sino que se da a través de la interacción entre el sujeto, ¿ya? Que construye su identidad, no solo como una expresión del reconocimiento libre de los otros, o sea, el hecho de que los demás me reconozcan a mí, sino también como el resultado de mi lucha por ser reconocido por los demás. El reconocerte a ti y que tú me reconoces a mí ayuda a formar y a forjar una identidad adecuada y la forma en que tú puedas reconocerme también afecta la manera en que yo me voy construyendo y me voy pensando. Chiquillos, la guía que les mandé ahora es justamente para que reflexionen y ejerciten más o menos estas ideas. ¿Ya? Traten de hacer la conciencia y si tienen cualquier duda, me avisan. Cuídense harto y espero que nos volvamos a ver pronto. Chao.